¿Es el Barça candidato al triplete? Hoy analizamos esta simple pregunta en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy, decía que íbamos a responder a una simple pregunta, aunque realmente, Jonay, es una pregunta bastante complicada. Nos preguntamos a ver si el Barça es candidato a todo. Es evidente que está líder en la liga, es evidente que está ya oficialmente en la final de Copa y en esos cuartos de Champions, en mi opinión, le ha tocado el sorteo, le ha tocado el equipo más asequible, en mi opinión. Pero a partir de aquí, Jonay, vamos a intentar analizar y desgranar por qué consideramos que el Barça puede ser favorito o por lo menos candidato al triplete. Vamos a ver qué cosas está haciendo bien y qué cosas debería o puede mejorar de aquí a final de temporada para terminar de ser ese aspirante perfecto al triplete. Bueno, yo creo que, Julen, a mí hay el aspecto que más me gusta del Barcelona, y si quieres abrimos este melón un poco, a lo mejor en un concierto iría la canción 6 o 7 ahí para dar un relax, pero para mí era lo que temía más del Barcelona cuando lo he visto en años anteriores, sobre todo en esa etapa última de Xavi Hernández. Y es cuando las cosas no salen, y podemos poner el ejemplo del partido más reciente, esa vuelta de Copa del Rey en esa segunda parte donde el Fútbol Club Barcelona prácticamente no puede encontrar su fútbol. Cuando al Barcelona le está pasando esto, Julen, creo que está siendo un equipo que está defendiendo bien, que está siendo sólido y que no le están haciendo en muchas ocasiones. Si comparamos incluso este tramo actual, cuando no tiene 90 minutos brillantes, a ese bache que tuvo a mediados o un poco antes de temporada, en esa racha de Las Palmas, Leganés, creo que el Barcelona, a mí lo que más me está gustando de Flick es cómo ha recuperado ese orden y esa autoconfianza de los jugadores para que, si hay un escenario imprevisto, como por esa la expulsión de Cubarsí contra el Benfica en los octavos de final de Champions, pues que el equipo no se rompa ni no se desmorone y que esté bien trabajado, porque recordemos que el Barça es un equipo que sube las alturas mucho, defiende muy alto, la línea del fuera de juego, como todos sabéis. A mí es lo que más me está gustando porque creo que era lo más difícil de encontrar, honestamente, porque lo hemos visto que el Barcelona el año pasado encajaba 3 4 goles por partido de rivales que posiblemente nunca vuelvan a meter 3 4 goles al Barcelona. El Barça yo creo que ha sido la representación gráfica, Jonay, de año nuevo, vida nueva, ¿no? Porque hablabas de esa mala racha, lo del Leganés, lo de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto es en diciembre. Desde enero, Jonay, el Barça no ha perdido ni un partido. Ha empatado contra el Getafe en Liga, empató contra la DEA, contra el Atalanta en Champions y empató en ese partido de ida contra el Atlético de Madrid en ese alocado partido 4-4. Todo lo demás se cuenta por victorias y hay que tener en cuenta que estamos en abril, es decir, el Barça lleva ya más de 3 meses sin haber perdido y es algo que me parece clave y voy un poco a rescatar lo que comentabas, ¿no? Yo creo que este Barça tiene identidad y lo hagamos a principio de temporada. No sabíamos cómo iba a salir la temporada, no sabíamos si iba a haber títulos, si no iba a haber, de hecho, tampoco lo sabemos a día de hoy, si va a haber títulos o no, pero yo creo que Hansi Flick ya ha conseguido algo muy importante en esta primera temporada y es tener a un Barça con identidad. La temporada pasada con Xavi es un Barça sin rumbo, un Barça sin sentido, muchas pruebas sin resultados y esta temporada creo que Hansi Flick ha dado con la tecla, ha sabido muy bien a qué tiene que jugar, ha sabido interpretarlo muy bien, ha sabido enseñarlo muy bien, que muchas veces es lo más complicado, y sobre todo cuando el Barça se había caído y parecía que era una caída sin fondo, ha sabido dar la vuelta y lo que decía, año nuevo y vida nueva. No, y sobre todo el aspecto psicológico de los jugadores, porque creo que con Xavi muchos de ellos acabaron muy quemados. Yo creo que el Barcelona, siempre este Barcelona ha tenido buena plantilla. Otra cosa es que si fuera suficiente, pero creo que el 11 titular era importante. Pero creo que Hansi Flick, a la hora de hacer una arroz con leche a los asturianos, es decir, con esa capa de requemada por encima, creo que no lo supo hacer Xavi en su cocina, en su laboratorio, y creo que Hansi Flick sí, y eso es clave, porque tú ves a los jugadores en un estado de confianza tremendo, no quieren alzar el vuelo, de forma, podemos decir, chulesca o sobradez, mejor dicho es la palabra,
porque claro, el Barcelona viene de una situación deportiva bastante complicada. Ya hablo sobre el terreno de juego. Lo otro, yo creo que podéis intuir nuestra opinión y no hace falta ni comentarla, pero aquí no somos juristas, somos analistas deportivos. Y por tanto, yo ahora mismo noto una plantilla que todos los actores están volando. Y un ejemplo de ello, Julen, para que veas el ejemplo más tonto que se puede poner, es el de Eric García. Eric García, que era un jugador que casi salió al Girona el pasado mercado de verano, incluso en el de invierno, y que siempre que sale está siendo un comodín, pero es que Animales se está demostrando un buen nivel. Para que pongamos en contexto un poco lo que eran antes jugadores de Barcelona, que a lo mejor se les consideraba una mofa, porque o son muy jóvenes, o porque tenían falta de valentía, o porque simplemente el equipo no estaba trabajado, y ahora todos responden. Eric García, Jonay, que bueno, ayer cuando entra en el partido al Atlético de Madrid, bueno, para nosotros ayer, para vosotros Mm. veremos cuándo, entra con una garra necesaria en un centro del campo que necesitaba esa garra, creo que entra y eh, creo que entiende muy bien qué es lo que necesita el partido en ese momento, es capaz de pausar junto a Pedri con balón y creo que mata a un Atlético de Madrid que físicamente llegó al final del partido muy limitado y ahí el Barça supo interpretar, ¿no? Yo creo que esto es algo que ha mejorado el Barça desde inicio de temporada hasta ahora. Y aquí voy con esto. Al principio de temporada, Jonay recuerda que hablábamos que posiblemente el Fútbol Club Barcelona era un poco un equipo inglés, ¿no? Te marco el primero y busco el segundo y busco el tercero y busco el cuarto, ¿no? Y en muchos momentos y en muchos partidos esto le salió rana. Y yo creo que ha entendido Hansi Flick que hay momentos y momentos dentro de los partidos y creo que esto es algo que, bueno, es normal que un entrenador que viene de fuera y sobre todo un entrenador que viene de una liga como la Bundesliga, que ya sabemos cómo se suele curtir en lo Mm. ofensivo, bueno, pues le ha costado un poquito entenderlo, transmitir a los jugadores que hay que tener momentos de pausa y yo creo que aquí, sobre todo el nombre de Pedri, que me está pareciendo un jugador al que se le está valorando poquito esta temporada, y es grave decirlo, pero se le está valorando poquito, de hecho creo que se le infravalora, bueno, muchas veces por parte de la prensa madrileña creo que se les infravalora, pero Pedri está siendo, en mi opinión, el mejor jugador del Barça esta temporada, sobre todo, o por lo menos en este tramo del que estamos hablando, del que estamos analizando. Creo que Pedri está siendo capaz de entender cuándo tiene que transitar más rápido, cuándo tiene que pausar el juego. Ayer creo que hace un partido espectacular con los giros, con la pausa, buscando esos pases intermedios. Bueno, y la Lamine Yamal es otro tema a analizar aparte, pero me quiero quedar con la temporada de Pedri, pase lo que pase. Esto, Jonay, estamos haciendo este análisis evidentemente sin saber lo que va a pasar, sin saber resultados, pero creo que la temporada de Pedri está siendo brutal y creo que hay que valorarle muchísimo más el trabajo sucio que hace muchas veces. Yo creo que lo de Pedri y Julen, creo que más por parte de la prensa oficial que por el espectador o por los medios que trabajamos por amor al arte o por los canales o Sí, por, sí, sí. Cuando me refería a la prensa, me refería a la prensa real, vamos. porque, claro, porque todo el mundo que tenga dos ojos tiene que destacar la temporada de Pedri, igual que la de otro jugador de otro equipo, que ya lo haremos en otro vídeo si eso, pero la temporada de Pedri es un escándalo. Julen, no sé si estarás de acuerdo conmigo, en esa Hansi Flick también venía un poco tocado en su carrera deportiva y ha cogido el toro por los cuernos en un proyecto que sigue todavía bueno, en situación dubitativa en lo que es en lo económico y veremos cómo acaba esa relación con la liga y demás. Recordemos que la temporada parece que la van a empezar sin Dani Olmo y está esa lesión de Christensen que salva el tema, pero creo que Flick, a nivel de entrenador, creo que su mayor virtud ya no es el juego, ya no es incluso la capacidad psicológica de recuperarla en los jugadores, es saber eh, tomar decisiones de entrenador sin que ningún jugador proteste. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con esto? Muy bien. Yo me acuerdo a principio de temporada, bueno, de hecho podemos empezar por la portería. Empieza Iñaki Peña, se ha hecho con el puesto de Chesney, no hay ningún debate. Un portero que era muy bueno, pero que estaba retirado. En defensa, cuando ha habido que sentar a alguien, me voy a acordar de Koundé, cuando ha llegado siempre tarde, banquillo. Creo que es muy importante esto porque a mí Koundé me parece una de las piezas esenciales de ese juego de Flick en fase ofensiva del Barcelona. En el centro del campo, el tema de Casado, Flick ha tenido predicción por De Jong, ha confiado De Jong. Es verdad que a la lesión le ayuda un poco también, pero ya lo estaba limpiando.
Luego el tema de Fermín, Gavi, creo que han tenido buenas actuaciones, buenos minutos y quitando un poco a Pedri, que es el intocable en ese sentido, creo que tal. Y luego otro aspecto importante, el tema del 9. El tema del 9 que siempre sabemos que Lewandowski empieza como un tiro y a lo mejor luego baja un poco sus cifras por las razones que sean, no vamos a parar aquí. Y Ferran está haciendo una temporada escandalosa. Lo de Ferran, 16 tantos, con una mentalidad de un jugador que es sí que estaba muerto, pero muerto, remuerto, remuerto, y demás. No voy a hablar del tema Rafinha porque ya lo hemos hablado en otro vídeo y creo que sería mejor retorcer un poco el argumento, pero creo que Flick está dando golpes de entrenador, que sabemos que muchas veces los entrenadores que vienen de fuera ya tienen un 11 premeditado, se quedan con los jugadores y tal. Creo que Flick, incluso cuando llega, se habla de que a lo mejor no va a tocar ni la cantera del Barcelona. Algo que, bueno, que yo no me lo creía porque a Flick le gustan esas cosas, las canteras y demás. Pero bueno. Yo creo que aquí hay dos cosas para analizar. Primero, Jonay, la disciplina, ¿no? Es algo que en el Barça muchas veces se ha tratado esto y me remonto a tiempos donde los mejores años de Messi, de Neymar, cuando estaba Dani Alves y demás, se hablaba muchas veces de que ese vestuario era un vestuario complicado. De hecho, Quique Setién lo ha comentado muchas veces, ¿no? Que era muy difícil poner normas dentro de ese vestuario, bueno, por ciertos egos de ciertos jugadores, que entiendo que es algo que pasará en todos los clubes, ¿eh? Pero Hansi Flick creo que ha llegado con unas órdenes muy claras. Hablabas del tema de Iñaki Peña, se hablaba de en aquella Supercopa que había llegado tarde a la charla y que por eso le siguiente de juego a Chesney. Sabemos que lo ha hecho con Jules Koundé. Y luego además creo que es un entrenador que ha interpretado muy bien siempre contra quién va a jugar. Creo que detrás de Hansi Flick hay un grandísimo trabajo. Entiendo que habrá muchísimos analistas, muchísimos, bueno, muchísimos ayudantes que creo que ayudan. Y para mí el mejor ejemplo es el de ayer, ¿no? Todos podríamos entender que si te estás jugando la clasificación a una final de Copa del Rey, que hace algunos años que ya no disputas y demás, todos entendíamos que tenían que jugar los que a priori son los mejores. Sienta a Lewandowski en el banquillo, entra Ferran Torres, marca ese gol en una jugada que posiblemente Lewandowski no hubiera podido interpretar porque es otro tipo de delantero, pero creo que Hansi Flick entiende que Jiménez y Lenormand son dos jugadores que, bueno, te pueden defender muy bien el área, pero que a campo abierto y con un delantero móvil pueden sufrir. En la segunda parte, por ejemplo, el cambio de Cubarsí, en el momento en el que entra Sorloth, a los pocos minutos entra Araujo, porque ya sabíamos lo que iba a pasar y que el Atlético de Madrid iba a sacar muchos centros. En ese sentido, Ronald Araujo es un jugador top y que después ha tenido a esos jugadores, hablabas de Fermín, hablabas de Gavi, incluso hablábamos de Eric García, que ha sabido enseñarles o ha sabido de alguna manera convencerles de tener esa capacidad de jugar en diferentes posiciones y entender muy bien su rol. A Ari García lo hemos visto de central, lo hemos visto de pivote, lo hemos visto de lateral, lo ha hecho muy bien. A Fermín lo hemos visto acompañando en la base de media punta, caído a banda, y creo que tener a esos jugadores enchufados muchas veces facilita el trabajo. Porque si esta temporada, el tema de Jules Koundé, si tú no tienes a un jugador que te pueda rendir en la posición de lateral derecho, y si no me equivoco, el Fútbol Club Barcelona no tiene otro lateral derecho, vamos a decir, puro, no hubieras podido ponerle esa sanción disciplinaria y creo que el hecho de haber trabajado bien con Eric García, por ejemplo, hace que te puedas permitir que el equipo en lo disciplinario también tenga unas normas y que por lo tanto, como equipo, como compañeros, funcione mejor. Sí, es que de hecho no ha habido debate en lo que se refiere en esos días muertos de prensa sobre las decisiones de Flick. Es más, para atacar al Barcelona de Flick en lo que es a nivel mediático, se ha usado la guerra, bueno, pues arbitral, lo de las horas de los partidos, pero lo que es en lo futbolístico no hay posibilidad. Y eso es muy importante porque ante un grupo tan joven, que creo que es la madurez que necesita este Barcelona, gane 3 títulos, gane 2, gane uno o no gane ninguno, bueno, parece difícil, pero bueno, vamos a suponer Pero que cabe pasa, la solo gane, posibilidad. o solo gane uno, porque ahora mismo la sensación es que pueden ganar todo y solo gane uno y a lo mejor la sensación se queda un poco pobre, siempre dependiendo también de lo que haga tu eterno rival, que lógicamente si ellos tampoco ganan nada, pues sí que vas a ver bastante bien. Pero eso me parece muy importante, Julen, y yo creo que a falta de que haya esa madurez por parte de esas piezas jóvenes, creo que este Barcelona está regalando una gran temporada y que mucha gente, hay que recordar esto siempre, mucha gente antes del inicio de la campaña, todo el mundo daba por favorito, la mayoría por favorito al Madrid de forma sobrada con el fichaje de Kylian Mbappé y el Barça ha superado tramos complicados
y ha conseguido estar ahí y creo que tiene mucho, mucho mérito. Yo creo que este rendimiento, Jonay, y hay que ser realistas, yo tampoco esperaba que fuera a ser para tanto. Sí que esperaba una mejora porque conocíamos a Ujú. Hansi Flick y sabemos lo que ha sido capaz de hacer en el Bayern de Múnich con jugadores muy jóvenes y demás. Yo tampoco me esperaba que este equipo iba a estar en la pelea por todo. Ahora, es verdad, también hay que decirlo, Jonay, que hace temporadas que el Barça no pelea por tanto, sí por la Liga, pero en otras competiciones ha estado muy lejos. Ahora analizamos la Champions si quieres y te doy un poquito mi opinión, pero en Copa del Rey hace temporadas que no vemos al Barça en una final. Se va a enfrentar contra un Real Madrid que por lo menos en el siglo XXI le tiene ganado el pulso en esas finales porque se han disputado dos clásicos en final de Copa del Rey y los dos han caído del lado blanco. Pero bueno, creo que al final lo importante y lo interesante, más allá de los títulos Jonay, es entender de dónde viene el Barça y a dónde está llegando. Y por analizar un poquito lo de la Champions, que a mí al final me parece la competición más complicada, sobre todo por la inexperiencia en las últimas temporadas del Barça. O sea, no hace mucho el Barça caía de la Champions a la Europa League y caía en esa eliminatoria contra el Eintracht de Frankfurt, en una eliminatoria que dejó muy mal al aficionado blaugrana, al club blaugrana, ante el público europeo. Creo que tiene una situación óptima porque ese Borussia Dortmund a mí me parece el rival más asequible a día de hoy, pero después te vas a enfrentar ante un Bayern de Múnich o ante un Inter. Un Bayern que ha sido campeón en las últimas 10 temporadas, un Inter que viene de ser finalista no hace mucho y que en las últimas temporadas están disputando y mucho. Y en la final te vas a acabar enfrentando ante un Real Madrid, ante un Paris Saint-Germain. Entonces creo que es para mí la competición más complicada, que luego es lo que hablábamos siempre, si el Real Madrid, por lo que sea, cae ante el Arsenal en esta ronda, pues posiblemente el Madrid pasa a ser el favorito para la Liga y el Barça deje de serlo en la Champions, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo, Jonay, que más allá de los títulos había que hacer este vídeo y había que analizar sobre todo de dónde venía el Barça y a dónde ha llegado. Yo creo que, Julen, mucha gente está poniendo el camino del Barça fácil para llegar a esa final en el Allianz Arena. Para mí no lo es porque es lo que dices, el Barça viene de hace nada. De hecho, si queremos rescatar los más recientes, que el año pasado hubo momentos que parecía que no iba a entrar ni en la Supercopa de España porque el Girona estaba como un tiro, hay que recordarlo y está bien apuntarlo, incluso entre los tres primeros. Por tanto, creo que hay que saber medir las cuestiones y creo que el que lo tiene que medir bien es el propio Fútbol Club Barcelona, el propio entrenador y los propios jugadores de no creer y dejarse llevar por esta ola de que pueden ganar todo y recordar lo que ha pasado otras veces. La competición más injusta del fútbol mundial, quitando Mundial, Eurocopa, es la Champions League, totalmente. Porque, bueno, el Barça ya lo ha vivido un poco con el Benfica. Es verdad que acaba ganando el partido, pero se quedó con 10 con esa roja que hubo así. O el año pasado con el PSG, que yo creo que el Barça de Xavi en el global, hasta la expulsión de Araujo, creo que fue mejor que el PSG. Pero una tarjeta o un error cambia la eliminatoria. Y yo creo que el Barça tiene un camino que, si bien es cierto que el Dortmund, bueno, para muchos puede ser una banda, es el actual subcampeón de Europa y creo que en Champions últimamente está dando unas imágenes bastante aceptables. Entonces creo que hay que tener un poco de respeto. Creo que el Barça es totalmente favorito. De hecho, vamos a hacer otro vídeo, lo podemos ir comentando sobre los porcentajes de la Champions League de estos cuartos de final. Pero, Julen, también hay una prueba muy, muy gorda que es el Inter de Milán o el Bayern de Múnich, sobre todo el Inter. A mí el Inter me parece un equipo bien trabajado de bastantes años y que ya no solo el Barcelona, cualquier equipo de Europa creo que puede sufrir contra ellos. Ahí creo que puede estar. Y lo que quiero decir para ir finalizando es que si el Barça cae en las semifinales de Champions, creo que no hay que entrar en un estado de pánico. Creo que parece mentira, pero se ha llegado más lejos de lo que se podía pensar. Entonces Es yo que te voy a creo... decir más, Jonay, es que si el Barça esta temporada no gana ni un título, es que para mí es un éxito de temporada. Y esto puede sonar complicado, pero es que realmente, si tenemos en cuenta de dónde viene el Barça y lo que esperábamos a principio de temporada, viene un entrenador Efectivamente. nuevo. Tienes jugadores muy jóvenes siendo titulares en primera división. Se te ha lesionado tu portero, aunque has traído a uno que venía del retiro y está dando un grandísimo rendimiento, pero del que nadie esperaba nada. Se te lesiona Christensen, que era titularísimo. Empiezas con Marc Bernal y se te lesiona. Marcas a dos, se te lesiona. El tema de Dani Olmos. Creo que el Barça ha tenido situaciones muy complicadas
que en otras temporadas se te hubiera caído el equipo completamente y de hecho podríamos incluso hasta justificar que el equipo se te haya caído y en cambio en esta temporada, a pesar de estas situaciones complicadas, el Barça creo que está en la pelea por todo, bueno, no lo creo, es evidente que está en la pelea por todo y eso ya me parece meritorio. Es verdad que es complicado hablar de una buena temporada en un año en el que no se gane nada, siendo el Fútbol Club Barcelona, pero esto es como cuando hablamos de que el Sevilla no ha ganado la Europa League y por lo tanto es un fracaso. Bueno, creo que hay que tener en cuenta la situación actual de ciertos equipos. Y la situación actual o la situación eh, hace muy poquito del Barça era una situación muy complicada y que por lo tanto creo que hay que valorar lo que está haciendo Hansi Flick. Y luego la imagen, Julen, yo por terminar, yo la imagen, porque la imagen del Barcelona este año, gane 3 títulos, 2 o 1, es que ha habido partidos importantes donde el Barcelona es que ha humillado al rival, ¿no? Ha humillado al Real Madrid, pero ha humillado al Bayern, ha hecho remontadas increíbles como contra el Benfica, en Liga ha tenido partidos, bueno, la remontada contra el Atlético de Madrid hace nada, en la Liga también. O sea, no es la típica temporada de que, bueno, sí, goleas al Madrid un partido, pero luego empatas con el Granada, pierdes con el Alavés, te mete cuatro no sé quién, o ese partido mítico del Villarreal 5-4, creo que fue 4-5 en Montjuic. Creo que esto es importante y creo que si tú lo miras de forma lineal, creo que el Barça tiene una identidad, tiene una imagen con sus puntos débiles y con sus puntos fuertes. Pero creo que eso es el camino y creo que es una gran temporada, pase lo que pase. Pues hasta aquí este vídeo, Jonay, que nos dejen en comentarios qué opinan de la temporada de Fútbol Club Barcelona, qué opinan de la gestión de Flick, de esas sanciones disciplinarias que estábamos comentando antes, de sus rotaciones. Dejárnoslo todo en comentarios y estaremos encantados de tener una pequeña charla, aunque sea por los comentarios. Si os gusta el vídeo, dejar un like, suscribiros al canal y activar la campanita porque a nosotros nos ayuda a seguir haciendo este tipo de contenidos y a vosotros os va a ayudar a alegraros la vida.